Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Cristina Ruiz y soy responsable de estos eventos para la comunidad colaborativa. Les damos la bienvenida desde CEMEFI. Muchísimas gracias por acompañarnos a este tercer webinario de diálogos contables con el título de responsabilidad de las donatarias en la prevención del lavado de dinero. Y como ustedes saben, esta ya es nuestra parte 3, en donde hemos estado pues con este compromiso con las organizaciones y sabiendo que es una necesidad el poder gestionar de una manera pues más eficiente sus mismas organizaciones para no tener problemas, pues hemos dado mucho énfasis en todo este tema. Así que les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Y ya tenemos a varias personas conectadas. Quiero saludar a quienes están desde Ciudad de México, San Luis Potosí. Tenemos también de Zacatecas, tenemos de Ciudad de México, también tenemos desde Chihuahua. Así que poco a poco ya sabemos que se va a ir conectando más y pues, les pedimos por favor. eh, saludarnos a través del chat y decirnos el nombre de su organización y desde qué estado o municipio nos están siguiendo. Para nosotros es muy importante saludarles. Así que, sin más, me gustaría darle la bienvenida bueno, antes que nada, agradezco a tanto a Laura Regis como a Anaí. Muchísimas gracias por estar aquí y hacer de este evento un evento inclusivo. Em, y ahora sí, le doy la bienvenida a mi colega Ivonne Canet. Ella, si ya ustedes la conocen, trabaja en el área de responsabilidad social empresarial de CEMEFI. Sin embargo, ella también es nuestro enlace con el Colegio de Contadores. Así que es a través de ella que también hemos podido hacer u organizar estos últimos dos espacios. Así que, Ivonne, muchísimas gracias por el apoyo para la organización del evento y te dejo para que puedas presentar a nuestros ponentes de hoy, a nuestras ponentes de hoy. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Pues bienvenidos a todos y todas a esta sesión. Quiero compartirles las semblanzas de nuestros ponentes del día de hoy. Son integrantes del Colegio de Contadores, de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, y nos estarán acompañando para esta presentación. Tenemos a la licenciada Luz Berenice Trujillo Mendieta. Ella cuenta con licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Corporativo por parte de la Universidad Anáhuac. Cuenta con diplomado en prevención de lavado de dinero por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Se encuentra recertificada en materia de prevención de lavado de dinero por la CNBV y está certificada en PLD para actividades vulnerables por la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha ostentado cargos de oficial de cumplimiento en distintos sujetos obligados. Ha impartido ponencias en eventos regionales de diversas asociaciones como lo son ASOFOM, ANFE, IMPC y Unión. Y entre otros proyectos ha colaborado como auditor externo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la revisión de informes de auditoría y manuales de cumplimiento. Actualmente es socia y vicepresidenta del área de PLD en la firma B. Solver y miembro activo del comité de PLD jurídico de ANFE y vicepresidenta de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es ponente, auditora certificada y consultora para corporativos empresariales y diversas entidades financieras, entre los cuales se encuentran SOFOMES, centros cambiarios, transmisores de dinero, SOFIPOS, uniones de crédito, actividades vulnerables, entre otros. Y tenemos también a Susana Mejía Balcázar, que es contador público por el Instituto Politécnico Nacional y está certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención del lavado de dinero. Es coordinadora de cursos de la Comisión Técnica de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos. Cuenta con un diplomado de certificación de PLD y financiamiento al terrorismo de la Unidad Financiera y diversos cursos técnicos en la materia de prevención del lavado de dinero. Tiene amplia experiencia en auditorías internas y externas por más de 11 años y actualmente dentro del área de compliance en el sector financiero. Pues muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Susana, por estarnos acompañando el día de hoy. Les cedo la palabra para que pues iniciemos con esta charla que tan esperada.
Buenos días, Ivonne. Buenos días a todas nuestras organizaciones que están el día de hoy presentes. Estamos muy contentas del día de hoy estar con ustedes y compartirles un tema tan importante que es la prevención del lavado de dinero dentro de nuestras organizaciones. Sabemos que en días pasados, en otras sesiones, ya han abordado algunos temas particulares, como es en la semana pasada, el tema del beneficiario controlador y así como en la primera semana que vieron algunas introducciones a este tema. El día de hoy vamos a retomar algunos aspectos y vamos a hablar de unos nuevos que no hemos comentado en sesiones anteriores. Me permito comenzar con ustedes el día de hoy. Veremos la responsabilidad de las donatarias en la prevención del lavado de dinero. Bueno, pues vamos a enfocarlo un poquito mientras que les damos esta historia de cómo surge esta obligación de las actividades vulnerables o qué son también las actividades vulnerables o nosotros como sujetos obligados, pues todo surge desde el GAFI o el Grupo de Acción Financiera, que esta es una organización intergubernamental que su principal objetivo es luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y también de la proliferación de armas de destrucción masiva. Sus principales objetivos pues son establecer estándares internacionales para promover la implementación de políticas, leyes y regulaciones en los diferentes países de aquellos que son miembros de él, investigar cómo se blanquea el dinero o se financia el terrorismo o la proliferación de esas armas y evaluar que los países, qué medidas están tomando los países para combatir estos delitos. México es miembro del GAFI y ahora ya va a ser nuevamente evaluado en la quinta ronda de evaluaciones. Entonces el GAFI pues se encarga de promover estas evaluaciones con países que son miembros de ellos. Bueno, todo inicia desde ahí y cómo lo bajamos a México, pues a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Podemos ver en esta diapositiva que tenemos diferentes organismos que integran este marco normativo, pues por una parte están los organismos reguladores, los supervisores y nosotros como sujetos obligados. Como organismos reguladores y supervisores, principalmente pues está la unidad de inteligencia financiera, que es reguladora y supervisora a la vez, pues la UIF tiene la facultad de recibir información de nosotros como sujetos obligados, tanto de actividades vulnerables como del sistema financiero mexicano. ¿Cómo es que el SAT, pues, a través de la UIF nos regula y nos supervisa? Pues cuando nosotros emitimos o le enviamos avisos de diferentes tipos de operaciones como relevantes, inusuales o internas preocupantes. ¿Y qué va a hacer la UIF con esta información que nosotros le demos? Bueno, pues la UIF lo que va a hacer es que va a analizar de forma estratégica, mediante análisis de datos, modelos de riesgo, entre otras cosas, y caso por caso, diferente información que nosotros a ellos le damos. ¿Y qué va a hacer con ella? Pues la va a diagnosticar y la va a integrar en diversos documentos de inteligencia artificial. ¿Y qué también va a hacer? Pues la va a diseminar en diferentes tipos de asuntos. Por ejemplo, uno de ellos son los asuntos normativos, en los cuales la UIF emite tipologías que son la forma en que diferentes tipos pues de criminales han hecho para lavar dinero a través de esas empresas, y una de ellas pues también son las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, también, ya que haga a lo mejor algunas tipologías, pues también tiene la facultad de enviar a procesos legales mediante denuncias ya a la fiscalía, y también nos puede hacer visitas a nuestras organizaciones y asimismo va a emitir unas listas que se llaman listas de personas bloqueadas. Entonces, la unidad de inteligencia financiera tiene un gran trabajo, realiza un gran monitoreo para el tema de prevención del lavado de dinero. Bajamos hacia los reguladores, que dependiendo del sector en el que nosotros estemos,
Aquí nosotros podemos ver algunas que son la unidad de banca valores de ahorro, unidad de banca de desarrollo, la unidad de seguros y pensiones, y estas van enfocadas a ciertos sectores que van a ser supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la CONSAR, por la Comisión de Seguros y Fianzas y por el SAT. En nuestro caso, como no pertenecemos al sistema financiero, vamos a estar supervisados por el SAT, que se convierte en un sujeto obligado y seremos nosotros ahora una donataria autorizada o alguna organización sin fines de lucro, que somos actividades vulnerables. Adelante, por favor. Bueno, la Evaluación Nacional de Riesgos se realizó o se emitió el documento en el año 2023, donde nos dicen los diferentes tipos de niveles de riesgo que tenemos de acuerdo a la actividad vulnerable a la que pertenezcamos. Por ejemplo, en las obras de arte tienen un nivel de riesgo alto, en la Evaluación Nacional de Riesgos pasada y en esta también es alto. Si identificamos aquí cuál es nuestra actividad vulnerable, vamos a ver que está aquí donde dice recepción de donativos, está casi al final del cuadro que les presentamos, y el nivel de riesgo que tienen las organizaciones sin fines de lucro es medio bajo. En 2020 y en 2023 también es medio bajo. Esto significa pues el nivel de riesgo que nosotros como entidades tenemos a ser vulnerables o a ser sujetos de que a través de nuestras organizaciones pues se lave dinero, se financia el terrorismo o se financia la proliferación de armas de destrucción masiva. Adelante, por favor. Bueno, pues la norma que nos está regulando, pues es la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o mejor conocida como la LFPORPI o la Ley Antilavado, las reglas de carácter general de esta misma ley, el reglamento de esta misma ley y las disposiciones de carácter general de esta misma ley. Entonces, a través de esas leyes, reglas y reglamentos, son lo que nosotros vamos a estar tomando como base para dar cumplimiento a todas las obligaciones que en cada uno de ellos nos emane. El día de hoy vamos a revisar algunas en particular y continuamos con las definiciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que es muy importante que todos nosotros conozcamos para que logremos identificar cuál de estos tipos de operaciones se pueden estar llevando a cabo en nuestras organizaciones. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las etapas del lavado de dinero. El lavado de dinero se lleva a cabo en 3 etapas. La primera es la colocación, que es cuando el lavador de dinero o la persona que cometió ese delito, pues introduce al sistema financiero ese dinero que obtuvo. En esta etapa, pues lo que se hace es que como disponen ellos de manera en efectivo el dinero, pues lo ingresan al sistema financiero normalmente a través de depósitos bancarios. La siguiente etapa es la estratificación, que es cuando esos recursos ya están dentro del sistema financiero, los delincuentes los separan en diferentes organizaciones, diferentes personas, en diferentes esquemas, puede ser dentro del país, en México o de manera internacional, para tratar de ocultar de dónde provino ese dinero. Y por eso se llama en sofisticadas transacciones financieras, porque su principal objetivo es que nadie sepa de dónde vino ese dinero. Y la última etapa es la integración, donde ese dinero que ya está lavado a través de la estratificación en diferentes organizaciones, los integra nuevamente al sistema financiero a través de las actividades. Bueno, ahora veremos las actividades vulnerables, como son compra de artículos de lujo, bienes raíces, compra-venta de autos, todas estas con la intención de que aparenten legalidad. Es decir,
nosotros podemos llegar a tener un donativo por el cual venga de una organización que ya lavó ese dinero y a través de nosotros blanquee esos recursos. ¿Ok? Ahora, las etapas del financiamiento al terrorismo son diferentes a las del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque en la primera, que es la recaudación, el origen de los recursos puede ser tanto lícito como ilícito. Es decir, en el lavado de dinero siempre va a venir de la comisión de un delito, debe ser precedido por la comisión de un delito. Y en el financiamiento al terrorismo no, porque nosotros podemos recibir ingresos por nuestra propia actividad, sin embargo, podemos apoyar alguna ideología terrorista y aportar dinero a ese tipo de organizaciones. Entonces, esa es una diferencia muy importante entre ambos conceptos. ¿Y cuál es la intención? Pues utilizarlos para apoyar a la organización terrorista. El segundo etapa es el depósito, cuando nosotros enviamos a ese tipo de organizaciones el dinero. Después, esa organización concentradora pues transfiere a personas u otras organizaciones que van a cometer el acto terrorista y pues al final eso se utiliza. Entonces, aquí lo que podemos ver en estas etapas que son muy importantes, dado que las organizaciones sin fines de lucro pueden ser susceptibles o en algún momento se puede llegar a pensar que los donativos que nosotros estemos recibiendo pueden ser utilizados para financiar el terrorismo. Y el origen de nuestros recursos, o aquí en esta parte que habla de recaudación, depósito, transferencia, no necesariamente tiene que ser un bien como es el caso del dinero. Podemos estar financiando a los terroristas de otra manera, compartiéndoles comida, comprando vuelos, dándoles alojamiento, entre otras cosas que vienen identificadas en el Código Penal Federal, donde nos dicen las conductas que se consideran financiamiento al terrorismo. Y en las organizaciones sin fines de lucro es muy importante que tengamos este concepto muy claro, porque se pudiera pensar que a través de nuestra organización estemos realizando ese tipo de actos. Bueno, vamos a pasar a umbrales de identificación que ya vieron también en alguna de las sesiones. Sin embargo, es importante que lo retomemos ahora, ya que las actividades vulnerables que vienen especificadas en el artículo 17 de la ley que les comenté, pues son una serie de formas en las que la autoridad decidió que o a él se le hicieron de forma adecuada por las que se lavara el dinero. Una de ellas, que está en la siguiente diapositiva, pues es nuestra actividad, que son la recepción de donativos por parte de las organizaciones sin fines de lucro. Aquí hay que hacer una precisión importante, ya que no solamente habla de donatarias autorizadas, sino de cualquier otra organización que sea sin fines de lucro y que estemos recibiendo donativos. Bueno, pues hablaron también de los umbrales de identificación, que son los que les voy a platicar un poquito. Pues lo que nosotros debemos de tener en claro son las UMAS, que es la unidad de medida y actualización, de dos aspectos. La primera es el umbral de identificación. Esto quiere decir que cuando yo reciba un donativo de 1,605 UMAS, debo identificar a ese donante. Más adelante la licenciada Berenice les va a explicar un poquito lo que debe contener esa parte de identificación. Sin embargo, es decir, si yo recibo un donativo igual o mayor de 181,589.70 pesos, debo hacer un expediente de identificación de ese donante. Y tengo que acumularlo en un periodo de 6 meses para poder dar un aviso a la autoridad. Y si ya lo acumulé en ese periodo de 6 meses, tengo que presentar el aviso y entraremos en el segundo aspecto, que es el umbral de aviso, que es decir,
cuando yo tenga un donativo de 3,210 sumas, que equivale a 316,179.40 pesos. Estos montos que les estoy comentando aquí están actualizados con la UMA que se publicó en febrero de este año. El valor de la UMA para este ejercicio es de 113.14 pesos. Entonces, estos umbrales de montos siempre van a cambiar cuando la UMA se actualice. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando estén revisando los donativos que han recibido, conocer el valor de la UMA y ver si superó el umbral o no lo superó. Es muy importante que los tengan también porque no necesariamente porque sean organizaciones sin fines de lucro, deben de estar dadas de alta como actividad vulnerable. Y eso porque es importante, porque solamente tendrían que estarlo haciendo si superan nuestros umbrales que estamos viendo en esta pantalla para este ejercicio. Recordemos que la ley entró en vigor hace tiempo y tendremos que revisar si ya debieron de haberse registrado anteriormente y no lo han hecho, o tengan que hacer una revisión a profundidad de todos los donativos que recibieron desde que entró en vigor la ley hasta el día de hoy, para presentar los avisos correspondientes y no caigamos en los incumplimientos que son bastante onerosos, que veremos más adelante. Bueno, hasta aquí la parte de umbrales de identificación y de aviso. Veremos ahora un ejemplo muy, pues, sencillo de un caso que sucedió con la autoridad, que lo podemos ver en pantalla. Pues este fue un Tenemos caso. Sí, una adelante. pregunta. Tenemos una pregunta. Dice, si recibo un pago gubernamental, ¿también tengo que integrar el expediente y o mandar aviso, ya que los organismos públicos no aceptan recibos de donativos, solo piden? Luego dice, factura por concepto de apoyo gubernamental. Y luego hay otra pregunta, ¿la acumulación es con ejercicio fiscal o puede ser 3 meses en un año y 3 en otro? Perfecto. Sí, siempre debemos de integrar el expediente y mandar el aviso siempre y cuando se superen los umbrales que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Esto por qué? Porque no importa de quién nosotros estemos recibiendo el apoyo, ya veremos que dependiendo el tipo de empresa, sea persona física, moral, fideicomiso, etcétera, que nos esté dando el donativo, son los documentos que debemos de recabar. No son los mismos documentos de identificación para todos los tipos de donantes que nosotros tengamos. Entonces es importante que identifiquemos qué tipo de persona nos está dando y sobre eso ver qué documentos son los que vamos a requerir, dado que si en algún momento nos llega alguna auditoría o alguna revisión por parte de la autoridad, debemos de tener el expediente completamente integrado y por cada documento que nosotros no tengamos, pues nos llegará una multa correspondiente. Y en la siguiente pregunta, que es el caso de las facturaciones, pues en este momento no estamos hablando tanto del tema fiscal, sino de tema de prevención del lavado de dinero, donde independientemente del donativo que nos den, debemos de conservar un expediente de identificación. Y en la otra pregunta que nos hace Roberto, la acumulación es de mínimo 6 meses y la autoridad no dice del ejercicio fiscal, es decir, de enero a diciembre, sino que puede ser de años anteriores donde nosotros tengamos la acumulación. Les pongo un ejemplo. Podemos regresar un poquito a la de umbrales, por favor. Perfecto. Por ejemplo, si en el mes de noviembre del año pasado tuvimos un donante que nos otorgó 181,589.70, esa es su primera acumulación. Después, en el mes bueno, me fui noviembre, pongámoslo un mes antes, no sé, julio, recibí este donativo por este monto de identificación. Después, en agosto, ese mismo donante me dio otro donativo, pero fue de 100,000 pesos. Ese no lo considero para acumulación. Después, el siguiente mes de noviembre,
ya me da otro donativo de este monto, lo sigo acumulando hasta que este umbral de identificación sea igual o superior al umbral de aviso. No importa que sean de ejercicios anteriores, los debemos de considerar también para realizar nuestros avisos. En adición a lo que está comentando la licenciada Susana, le comento a Luis Rodríguez, debido a que son empresas de gobierno, estas aplicarían para el anexo número 1 en donde vienen medidas simplificadas. Entonces puedes ir a las reglas de carácter general que se emiten de la LFPORPI. Entonces ahí puedes encontrar qué datos se le va a pedir a las empresas que se les aplican medidas simplificadas. Entonces, no se tendría que recabar todo el expediente, sino que te pide menos información. ¿Por qué? Porque al ser del gobierno ya las tiene identificadas la autoridad. Asimismo, en el tema de acumulación, como bien dice la licenciada, no se vayan a la parte fiscal. De hecho, también vimos que ahí tienen una duda con relación al beneficiario controlador y tocan un tema fiscal, pero ahorita que veamos al beneficiario, les voy a ampliar ese tema, pero no es una parte fiscal. Todo lo que vean en prevención de lavado de dinero lo tienen que llevar a la parte del Código Penal Federal. Entonces, antes estaba el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Código Fiscal, pero después se pasó al Código Penal. Entonces, ya no lo vean como parte de temas fiscales. Y luego nos comentó también Herrera Cortés del expediente que comentaba, pero si no estoy emitiendo un recibo de donativos, sino solo una factura con clave de facturación. Si tú eres una donataria, tienes que emitir, cuando sean estas donaciones, tienes que emitir una factura con ese concepto. Si no eres una donataria y le estás emitiendo por otro concepto que no sea el de donación, entonces sí entrarías en un caso de excepción. Tenemos otra pregunta, licenciada. Dice, apoyos gubernamentales, ¿aún así se hace el expediente? Sí, como les comentaba, sí se hace el expediente y tienen que irse a medidas simplificadas. Y Norma dice, tenemos una institución que la acumulación está 5,000 abajo del monto del aviso. ¿Sucede algo si lo presentamos? No, únicamente presentaremos el aviso cuando sea igual o superior a 363,179.40 pesos. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Si mi donativo fue de 363,178 pesos, no lo avisaría, pero sí lo acumularía para que en un siguiente donativo que supere el umbral de identificación más el que ya me habían dado antes, ya entonces presentaría el aviso. Es muy importante que tengamos en mente estos montos para la presentación de los avisos. ¿Algo que quiera comentar al respecto, licenciada? Sí, de hecho también tenemos otra pregunta. No nos va a dar tiempo de contestar todas sus preguntas. Vamos a tomar esta última y conforme vayamos avanzando, seguimos respondiendo. Dice, si los donativos son en especie, ¿también se hace expediente? Sí, correcto, también se hacen expedientes porque también se hacen avisos en tu, este, en tu envío de avisos, en tu plantilla, dice si fue en especie o fue en efectivo o fue en transferencia. Entonces, el donativo tienes que saber qué precio tiene esa donación en especie. Una computadora, 10,000 pesos. Ok, entonces 10,000 pesos son los que estoy haciendo en mi acumulado. Ok, hasta aquí vamos a dejar las dudas. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, si está de acuerdo, licenciada. Claro que sí, continuamos y seguimos retomando más adelante las dudas. Bueno, vamos a ver un caso visto por el titular del SAT acerca de las donatarias que se prestan para operaciones que parecen provenir del lavado de dinero.
les voy a platicar el caso, pues son donatarias que recibieron donativos y compraron medicamentos con ese dinero. Una vez que se adquirieron esos medicamentos, los vendieron a institutos de salud de Tlalpan y como la donataria tenía una buena relación con el patronato del hospital, el hospital le dio una adjudicación directa a la donataria. Y el titular comenta: lo que hemos visto es que la donataria compra una caja de 10 dosis en 5,000 pesos, pero al hospital le vende una dosis en 5,000 pesos. Entonces operan como farmacia, pero luego la factura del SAT la dan como si hubiera sido un donativo. Eso no puede suceder porque no es donataria, sino una empresa que se dedica a vender medicamentos. Ese fue un caso. Y el segundo caso, igualmente, pues ocurrió en un hospital público donde se recibió una donación de 200 millones de pesos. Cuando el SAT indagó acerca del origen de estos recursos, pues el hospital respondió que había sido una donación en especie a través de equipo médico y que no tenía ninguna factura, porque la factura la tenía la donataria. Entonces, las autoridades se acercaron con la donataria y ésta respondió que no tenía facturas con la que compró esos equipos porque también provenían de una donación en efectivo y que con ese dinero ellos compraron los equipos. Entonces, el titular comenta que nadie puede donar este tipo de equipos por millones de pesos y sin factura, ¿no? Y finalmente esa donataria pues trajo facturas que están a nombre del INSABI, que en lugar de que estén a nombre de la donataria. Entonces, pues ahí también son casos pues que se le hacen raros a la autoridad y que también ellos investigan. Es muy importante tener claridad también del origen de los donativos que nos están dando y el uso que nosotros les damos, para que no aparenten de alguna forma una ilegalidad o que nosotros estemos siendo cómplices de las personas que lavan dinero a través de nuestras instituciones. Adelante, licenciada. Sí, muchas gracias. Así como bien lo dijo la licenciada Susana, debido a que estamos siendo supervisados por el SAT, es que tenemos que cumplir con ciertas obligaciones que establecen la LFP-ORPI, las reglas y el reglamento. Estoy viendo aquí sus preguntas, conforme vayamos viendo estas obligaciones, ahí iré respondiendo sus preguntas. Registro del responsable de cumplimiento por parte del SAT de PLD. ¿Es obligatorio tener un responsable de cumplimiento? Sí, sí es obligatorio. En caso de que no lo tenga, va a tener que ser el presidente del Consejo de Administración o a mi administrador único ese responsable de cumplimiento. ¿Por qué? Porque esta persona se tiene que registrar ante el SAT y luego ir a aceptar ese registro como responsable. Por lo tanto, esta obligación se tiene que cumplir, dado que no podríamos tener acceso al SAT si no tenemos ese responsable, porque él es la persona que se va a encargar de mandar los avisos. Alta de la sociedad en el portal del SAT de PLD. ¿Cuándo me tengo que dar de alta en el portal del SAT de PLD? También ahí vi una de las preguntas. No es que yo nazco como donataria y me meto al padrón del SAT. Si ustedes quieren, lo pueden hacer, pero si no, si todavía soy una donataria pequeña, por ejemplo, la otra vez di un curso y me comentaba una profesora que sus alumnos querían hacer una donataria para apoyar a los jóvenes de escasos recursos para su escuela. Entonces, cuando ellos se enteraron del LFP-ORPI, se espantaron y ya no quisieron hacer la donataria. Entonces, esta regulación, esta norma, es para que se aplique a las donatarias que tienen pues unas donaciones superiores a las 1,605 UMAS. Como ahorita lo mencionó la licenciada, hay umbrales. Ese umbral de identificación ya me va a estar obligando a tener en la lupa a mi cliente. Por lo tanto, a partir de ahí, yo ya me puedo inscribir al padrón del SAT. Entonces, muy seguramente ese cliente con esa cantidad, que son 181,589 los que me va a estar donando,
pues muy seguramente en algún otro momento me va a volver a donar. Entonces, si se acumula estas cifras, pues voy a tener que mandar un aviso. El darme de alta en el portal del SAT no me, no me tiene en la lupa de la autoridad. No van a ir luego a revisarlos, a realizarles una visita de verificación, porque así se llaman estas revisiones, ¿no? No me van a ir a supervisar luego. Esto quiere decir que yo estoy cumpliendo con mis obligaciones y que cuando el SAT me identifique y sepa a través de mi registro en el RPP, mi constancia de situación fiscal, mi acta constitutiva, cuando ellos sepan que yo existo, pues ya no va a haber ningún problema porque yo ya voy a estar debidamente registrado. Entonces, la recomendación que nos da las autoridades y lo que establece la norma es que cuando se supere ese umbral de identificación, pues nos registremos en ese padrón. Entonces, si ahorita son chiquitas, no se preocupen, pero vayan viendo a miras de cuando van a crecer, que si alguno de sus clientes les da una donación de 181,589, tienen que empezar a hacer esa identificación. Luego tenemos la elaboración de la matriz de riesgo para la revisión de operaciones de los clientes con el fin de determinar el grado de riesgo. La norma no habla de una matriz de riesgo, habla de una determinación del grado de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo a mi cliente que ya me depositó esos 181,589 y tengo que saber qué grado de riesgo es esa persona, sea física o sea moral. Necesito saber qué grado de riesgo le va a afectar a mi empresa. ¿Es de bajo, de medio o de alto? Ustedes pueden establecer más grados de riesgos, pero lo recomendable por la autoridad son estos tres: alto, medio o bajo. Entonces, a través de elementos y a través de que a esos elementos ustedes les den una calificación, van a poder establecer un grado de riesgo para sus clientes. Este tema de la matriz de riesgo es muy amplio, pero les voy a dar un ejemplo. Si ustedes ponen en su matriz de riesgos, mi factor va a ser personalidad jurídica. De la personalidad jurídica se derivan dos elementos: persona física y persona moral. ¿Qué calificación le voy a dar a la persona física que me dé su donación? ¿O qué calificación le voy a dar a la persona moral? ¿Cuál va a ser más riesgosa? Pues yo puedo decir, va a ser más riesgosa la persona física. ¿Por qué? Porque no existe un antecedente de ella, es la primera vez que viene a donar, no hay una estructura corporativa que la sustente. O ustedes pueden decir, la persona moral es más riesgosa para mí. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis clientes son morales, tienen accionistas detrás. Esos accionistas hay veces que son también personas morales y tienen más accionistas. Entonces le voy a dar una calificación más alta. Con todas estas calificaciones va a salir ese grado de riesgo: alto, medio o bajo. Luego, la implementación de esta matriz para cada cliente. Como les decía, no va a ser para todos los que vengan a hacerme donaciones, sino a partir de que yo los identifico. ¿Por qué? Porque esta matriz se alimenta de la información de sus clientes. Por lo tanto, si no tengo la dirección, el nombre, la estructura jurídica, los años de constitución, no puedo hacer esta matriz. Luego, la elaboración de la metodología del enfoque basado en riesgos. Vieron que en la primera diapositiva que mostraba la licenciada Susana, viene el GAFI. El GAFI, con sus 40 recomendaciones del GAFI, le dice a México, esto es lo mínimo que tienes que cumplir. Y en su recomendación número 1 habla del enfoque basado en riesgos. Este enfoque basado en riesgos nos dice que qué tan riesgosa es la donataria. ¿Es de alto, de medio o de bajo? ¿Cómo voy a saber qué grado de riesgo tengo como donataria? Va a ser a consecuencia de sus clientes. Si yo tengo
muchos clientes de alto riesgo, voy a ser una donataria de alto riesgo. Si yo tengo muchos clientes de bajo riesgo, pero no tengo expedientes, no doy cursos, no me di de alta en el portal del SAT, no hago acumulación de operaciones, pues obviamente voy a tener un riesgo más elevado. De eso se trata el enfoque basado en riesgos. Y ahorita les puedo decir, ahorita esta elaboración de la metodología no se encuentra como una obligación directa dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se encuentra mencionada. El GAFI también la menciona en sus recomendaciones. Las autoridades también nos hacen recomendaciones de que tengamos este enfoque basado en riesgos. Pero ¿qué creen? Que en la reforma que se va a dar a la ley federal, ya va a venir como obligación tener este enfoque basado en riesgos. Entonces, váyanse preparando para saber cómo vamos a identificar a esos clientes y después cómo vamos a saber qué tan riesgosa soy por culpa de esos clientes. Luego tenemos el diseño del formato. Disculpa, Berenice, disculpa que cuando hablamos de clientes estamos hablando de donantes o de quienes, Donantes. de donantes, donantes que son quienes están realizando donaciones a la organización. Exacto. Vale, gracias. Correcto. Siempre que hablemos de clientes, van a ser donantes. De hecho, ustedes pues no podrían tener usuarios. Todos los que ustedes tienen son estos clientes porque al dar esa donación pues se genera ese vínculo. Dice aquí, en caso de que una persona moral nacional hizo una campaña de colecta de fondos, el monto entra en el umbral de aviso, pero fue por varios clientes que pagaron en cajas. ¿Habría la obligación del aviso de PLD? El timbrado de recibo se hace a público en general. Aquí nos está diciendo Tania. Por cierto, Tania, ese chat donde lo estás colocando es un chat grupal, sin embargo, ustedes tienen aquí otro donde tienen que colocar las preguntas. Entonces, contestando a tu pregunta, si la donación entró por una sola persona, sea física o sea moral, y superó el umbral de aviso, sí tienes que llevar a cabo el aviso ante el SAT. Si entra por distintas personas, sea físicas o sea morales, y son montos pequeñitos y no superan el umbral de aviso, entonces no tienes que mandar este aviso al SAT. Entonces, contestando a tu pregunta, en este caso sí. ¿Por qué? Porque hicieron una campaña de colecta de fondos, pero esa persona moral hizo la campaña y luego llegó contigo y te dijo, aquí está el dinero. Entonces, ¿quién te lo está donando? La moral, porque tú no sabes cómo fue su campaña, tú no sabes si en verdad la hicieron, tú no sabes a quién se la hicieron. Ellos te pueden decir, me donó Pedro, Pablo y María, pero ¿cómo sabes que existe Pedro, Pablo y María? O que Pedro, Pablo y María no tienen una persona moral que hizo la donación. Entonces, tú te limpias las manos y dices, ¿a mí quién me está dando la donación? Física, en efectivo, en transferencia o en especie, no importa. ¿Quién me está dando la donación? La moral. La moral porque ella hizo su colecta de fondos. Entonces la moral te está dando ese dinero y la moral es mi cliente. Bere, me parece súper importante lo que estás diciendo. Esto es, por ejemplo, cuando se dan estos proyectos de recaudación a través de en los supermercados o en los cajeros a través de, ay, ¿cómo le llaman? Cuando te preguntan en la Sí, caja. por ejemplo, bécalos, ¿no? Ajá, sí, cuando Ujú. preguntan en la caja, oye, ¿quieres donar estos centavitos? O sea, para redondeo, de redondeo. Exacto, de redondeo. Yo hago una campaña de redondeo con algún supermercado, y se va acumulando
Y pues esto viene del redondeo de todos los clientes que fueron a comprar a ese supermercado. Ese donativo entra entonces ya a través de, o sea, de esa empresa que hizo el donativo, digamos, global a la organización, ya tiene que entrar dentro de este proceso. Sí, sí, ¿por qué? Porque la que te está dando el dinero es esta persona moral. Tú no sabes quién está detrás de todos ellos. Si tú identificaras como clientes a cada uno que donó los centavos, o no identificarlos de tener un expediente, sino de saber quiénes son nada más. Entonces tú sabes que un centavo lo dio Pedro, otro centavo lo dio Pablo. Si tú supieras que fue Pedro y Pablo, adelante, no se identifican ni se mandan avisos, pero tú no sabes. Lo que pasó fue que alguien hizo la campaña, esta persona moral juntó todo el dinero y luego te lo transfirió. Es ahí donde pueden lavar dinero. Por eso tenemos que identificar a la persona moral, porque no sabemos si ese dinero está metiendo dinero lícito e ilícito. Puede ser que dinero lícito recaudó 1 millón, pero ellos tenían dinero ilícito de su propia empresa. Entonces, pues mételo ahí en la donación y di que 1 millón de personas donaron 1 peso. Entonces, te empiezan a meter dinero sucio. Por lo tanto, tú tienes que identificar a la persona moral para saber quién es el que te está dando esa donación. ¿Sí, correcto? Gracias. Sí, contestó perfectamente, gracias. Luego, dice aquí que existe alguna sanción por presentar un aviso de una donación que no llegó al umbral. Ahorita vamos a ver las multas y sanciones, pero contestando a tu pregunta, si no llegaste al umbral, no tienes la obligación de mandar ese aviso, por lo tanto, no existe una multa. Ahora bien, existen los informes. ¿Qué es un informe? El informe es donde le dices a la autoridad que este mes ninguno de tus clientes superó el umbral. Entonces, mes con mes, tienes que decirle a la autoridad, en enero nadie superó el umbral. En febrero te mando un aviso porque Pedro superó el umbral. En marzo te mando un informe porque nadie superó el umbral. Entonces, si no mandas los informes, sí hay multas. Si no mandas los avisos, sí hay multas. Entonces, tienes que saber la diferencia entre un informe, que es en ceros, y un aviso, que sí son con montos que superaron el umbral. Luego estábamos entonces en el diseño de los formatos. Tenemos que tener los formatos de identificación de nuestros clientes porque la autoridad en el reglamento nos dice que hay que identificarlos y hay que saber su nombre, su domicilio, pero ¿dónde lo plasmo? ¿Dónde lo guardo? ¿Dónde lo dejo? Entonces, diseñen estos formatos. ¿Cómo hago mi formato? Está en el reglamento. En el reglamento ahí les dice, quiero que les pidas el nombre, quiero que les pidas el domicilio, quiero que les pidas a qué se dedican, quiero que les pidas su edad. Entonces, armen un formatito, no tiene que ser algo en el sistema o algo extraordinario. Ustedes pueden tomar un Excel y hacer ahí el diseño de su formato. Este formato, como bien lo mencionaba la licenciada Susana, depende de la personalidad jurídica de nuestros clientes. Si es una persona física, tenemos el anexo dentro del reglamento para personas físicas. Y también tenemos para personas físicas nacionales y extranjeras. Y también tenemos para personas morales nacionales y extranjeras. Y también tenemos para los que ahorita me dijeron, para los del gobierno. Y también tenemos para identificar la estructura de esa persona moral. Aquí es donde entra una de las dudas que tenían y que nos pasaron, que nos decían, ¿cómo identifico al beneficiario controlador? Primero, el dueño beneficiario y el beneficiario controlador, con base en las reglas de carácter general de la LFPORPI, son similares. ¿Por qué? Porque esto depende de que sea el beneficiario del acto que se está llevando a cabo.
Si ustedes tienen una persona moral, la persona moral es un ente jurídico que no existe, no lo pueden ver. Por lo tanto, detrás de ella existen accionistas. Esos accionistas son tu beneficiario controlador. Ahora la pregunta, ¿todos los accionistas son beneficiarios controladores? No. Existen distintas características para el beneficiario controlador y estas las van a encontrar en las reglas y en las en las reglas y en la LFPORP. Hay una fracción que es la cuarta que dice que el beneficiario controlador tiene que imponer directa o indirectamente decisiones en la asamblea de los socios a nombrar, o destituir a la mayoría de los consejeros de administración. Entonces, si yo tengo un accionista que tiene el 1% de acciones, ¿ustedes creen que ese accionista con su 1% de acciones va a tener el poder suficiente para tomar la decisión de nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros? Ustedes tienen que ver si ese 1% le da esa facultad. Está en su acta de asamblea. Entonces ahí tienen que revisar si le da esa facultad. Pero también nos menciona la fracción 2 para los que no nos quedó claro la fracción 1. Dice, mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% del capital. Entonces aquí nos está diciendo en la fracción 1 y en la 2 que no cualquiera puede ser beneficiario controlador. No porque seas accionista controlas la empresa. Hay que ver el porcentaje de tus acciones para ver si con ese voto que tienes, con esas 1% de acciones, ¿a cuántos votos va a equivaler? Puedes destituir a todos los miembros del consejo o meter a los miembros del consejo porque tú con el 1% de acciones quieres. No, no se puede. Ahora bien, en la fracción 2 dice, ¿tienes más del 50% de acciones? Pues no, tengo el 1%. Entonces, ahí vas 2 taches de que no puede ser beneficiario controlador. Y luego nos dice la 3, el que dirige directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la empresa. Si ese accionista que tiene el 1% de acciones es el director general de su empresa, les pregunto, ¿este director general dirige directa o indirectamente la administración y la estrategia de la empresa? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué me dicen? Ahora sí, pueden escribir en el chat. Díganme, ¿este sería un beneficiario controlador? Correcto, Mariana. Muy bien. Sí, porque tengo 1% de acciones, pero me eligieron como director general. Por lo tanto, yo administro la estrategia de esta empresa. Entonces, soy el beneficiario controlador. Luego también venía una duda donde decía, ¿y qué le pido? ¿Qué le pido a este beneficiario controlador? Porque ya sé que existe, ya sé que existen accionistas con más del 50% de acciones, ya sé que existe un accionista con el 1% de acciones, pero que controla la estrategia de la empresa. Entonces, ya los conozco. Ahora, ¿qué le pido? La norma establece en el artículo 18 que hay que identificar al beneficiario controlador y hay que identificar a qué se dedica, solamente. Pero no hay nada más que nos diga qué más nos va a pedir, qué documentos les pido. Entonces me voy otra vez a la LFPORPI y me dice, pídele documentación oficial. No, pues me dejó igual, ¿no? Me dejó igual. Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo como responsable de cumplimiento, por eso les digo que la figura de responsable de cumplimiento es muy importante, porque él tiene que saber todas estas estrategias. La ley no me lo dice. ¿Qué hago? ¿Qué le pido? Ah, pues me voy a mi plantilla. La plantilla es para que ustedes manden estos avisos.
Entonces mi plantilla me pide información del beneficiario controlador. ¿Qué me pide? Si es una persona física, me pide el nombre, la fecha de nacimiento, el RFC, el CURP y el país de nacionalidad. Si es una persona moral, me pide la denominación, la constitución, la fecha de constitución, el RFC y el país de nacionalidad. Y si es un fideicomiso, me pide la denominación fiduciaria, el RFC y el número con el que identifican ese fideicomiso. Entonces solo me pide datos, pero les acabo de decir que el FPORPI dice recabar documentos oficiales, nada más. Entonces, si mi plantilla me está pidiendo datos y mi ley me está diciendo documentos oficiales, pues entonces tengo que recabar esos documentos que respalden los datos que voy a colocar en mi plantilla. Por lo tanto, si me pide el nombre, le doy la INE. Si me pide la denominación, años de constitución, le doy la acta constitutiva. Si me pide denominación fiduciaria, número de fideicomiso, pues le doy el contrato de fideicomiso. Entonces tiene que haber documentos que respalden a ese beneficiario controlador. Dice María, el beneficiario controlador en el aviso de PLD, ¿qué datos debe poner? Me pide denominación y RFC. Es el nombre del fideicomiso o de las personas físicas que lo manejan, fiduciarias. Ah, ok. Aquí hay dos cuestiones, María. Tu plantilla, para el envío de tu aviso, te va a pedir información del beneficiario controlador que tengas, ya sea persona física, persona moral o fideicomiso. Si es un fideicomiso, te va a pedir la denominación fiduciaria, que es la empresa que lleva la administración de ese fideicomiso, el RFC de ese fideicomiso y la identificación del fideicomiso. Es el fideicomiso 5000. Son los tres datos que te va a pedir. Ahora bien, tu obligación como actividad vulnerable es llegar hasta la persona física. Entonces, en mi plantilla identifico si es moral, si es fideicomiso o si es persona física y ya, la mando. Ya olvidemos el aviso. Ahora bien, ya estamos en tu actividad vulnerable. Tú eres el responsable de cumplimiento. ¿Qué tienes que hacer? Identificar al beneficiario controlador de esas personas morales y de esos fideicomisos hasta llegar a la persona física. ¿Dónde lo dice? ¿Quién lo dice? Ah, ok. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una guía donde nos dice que hay que llegar hasta la persona física para evitar que se lave dinero en nuestra empresa, porque hay muchas veces que crean personas morales o crean fideicomisos y dentro de ellos meten a muchas personas morales y así vas hasta que hasta el final la persona física que administraba esas personas morales era el hijo del chofer. Entonces, la autoridad dice, yo te recomiendo que llegues hasta la persona física. Eso es lo que nos dice la autoridad, yo te recomiendo. Ahorita no está en la ley que llegues hasta la persona física, solo está en la ley que llegues a conocer al beneficiario controlador. Por lo tanto, si tú dices, el beneficiario controlador de mi cliente es la empresa Patito S.A., ya, está bien, es la empresa Patito S.A., ya identificaste a tu beneficiario controlador, ya le pediste su acta constitutiva, ya sabes su nombre, ya sabes su fecha de nacimiento, de constitución, etcétera. Pero tú como responsable de cumplimiento tienes que decir, ¿me voy a quedar hasta ahí? No, yo te recomiendo, al igual que la autoridad, que veas quién está detrás de ellos, porque puede haber ahí una persona física que no sea, que esté queriendo lavar dinero en tu empresa o que esté queriendo financiar el terrorismo. Entonces, ahorita por ley, solamente identifica a tus beneficiarios controlados. ¿Sí, correcto, María? Ok. Luego dice aquí otra pregunta.
Entonces, recopilando, el beneficiario controlador es aquel que tiene la mayoría del 50% de acciones. Sí, correcto. También es aquel que puede destituir a tus accionistas o a tu consejo de administración, y también es aquel que puede, de forma directa o indirecta, llevar la estrategia de tu empresa. Entonces, aguas con los directores generales que pongan al frente de su compañía. Vamos a seguir porque si no, no acabamos con las dudas. También nos mencionaban en la parte del beneficiario controlador que si era igual que el que establece el Código Fiscal de la Federación. No es el mismo, les vuelvo a repetir, estamos en PLD, no estamos en el Código Fiscal de la Federación. Ahí su beneficiario controlador tiene que tener el 15% de acciones. Entonces, tache, aquí en PLD les están pidiendo el 50% de acciones. Y aguas, porque cuando venga la reforma a la ley, les van a decir que su beneficiario controlador es aquel que va a tener el 25% de acciones. Entonces, ahorita el 50%, en el futuro el 25%. Y el código fiscal no lo tomo en cuenta para PLD. Por eso es que el responsable de cumplimiento tiene que comer, desayunar y cenar PLD. Todo lo demás que lo ve el área contable y el área fiscal. Luego, tenemos también formatos de escalamiento de aprobación interna o de visitas domiciliarias, formatos de declaraciones de los empleados. Todos estos formatos pues, nos van a ayudar a conocer a ese cliente. Cuando nosotros apliquemos ese grado de riesgo y mi cliente me salga de alto riesgo, ¿ahí me quedo? No, ustedes tienen que ir a visitar a esos clientes. Tienen que saber si esos clientes son viables para su donataria o no. Entonces, mientras no tengan esta matriz, pues obviamente no van a saber qué grado de riesgo tienen esos clientes. Yo he tenido muchas auditorías a donatarias y no conocen las matrices de riesgos, mucho menos el enfoque basado en riesgos. Entonces, su obligación es determinar un grado de riesgo para su cliente. Luego tenemos el seguimiento de la implementación de los formatos diseñados para analizar, conocer y evaluar a cada uno de los clientes. Entonces, ya hice mi formato en el Excel, pues apliquemos. No lo he aplicado porque no ha superado los umbrales, adelante. Solo se aplica cuando supera el umbral de identificación. Luego tenemos compilación y seguimiento continuo de las listas negras publicadas por el SAT de PLD. Cuando ustedes se meten a su portal del SAT y se registran en el padrón del SAT de PLD, no estamos hablando temas fiscales, de PLD, les dan acceso a este portal donde ustedes van a poder tener información de primera mano de personas que están queriendo lavar dinero o que son lavadores de dinero y que son terroristas. A esta lista se le llama lista vinculada, lista de personas vinculadas, que en otras palabras, y llamándolo de forma coloquial, es una lista de personas bloqueadas. Esta lista de personas bloqueadas quiere decir que yo no puedo trabajar con estos clientes. Entonces, viene la empresa, persona moral que hizo este ejemplo que ustedes me decían, este boteo, estos redondeos. Viene esta persona moral y me dice, aquí está todo el dinero que recolecté para tu donataria. Recolecté 5 millones de pesos. ¿Puedo recibir ese dinero? Lo que tiene que hacer el responsable de cumplimiento es filtrar el nombre de esa persona moral y de las personas físicas, o sea, bueno, de sus accionistas, de sus beneficiarios controladores de los que acabamos de hablar. Tengo que filtrarlos en las listas, porque con uno que me salga, ya no puedo recibir la donación, porque entonces esa persona está lavando dinero y está financiando el terrorismo. Las personas que están en esa lista no hay duda de que son malos. Entonces ustedes tienen un riesgo legal, un riesgo reputacional y un riesgo operativo. ¿Por qué? Porque si ustedes aceptan ese dinero, ustedes pueden ser acreedores a
años de cárcel. Ahorita vamos a ver que el Código Penal establece a aquella persona que reciba, que resguarde, que no informe, que tenga conocimientos de que se está lavando dinero y aún así recibe la donación, pues tú también te estás vinculando con esa persona, con ese crimen. Entonces, tienen que filtrar a todos sus clientes en esas listas. Dice aquí Clarisa, desde la sesión anterior les preguntaba sobre una duda del beneficiario. En nuestro caso, tengo representante legal y la asociación se encuentra constituida por 2 asociaciones. Mi pregunta es, ¿debo tener la identificación del representante legal y las 2 asociaciones? Si tu cliente, Clarisa, es una asociación también, es una persona moral. Esa persona moral tienes que ver quién es su beneficiario controlador. Entonces la respuesta es sí. Y no es representante legal. Acuérdate que les dije aquí tres características de los beneficiarios controladores. Que puedan destituir al consejo, que tengan más del 50% de acciones y que administren o dirijan la estrategia de tu empresa. Entonces, no digas, en automático el representante legal es mi beneficiario controlador. No, touch, tiene que pasar por estos 3. Si cae en una de esos 3, es tu beneficiario controlador y sí los tienes que identificar. ¿Un comisario puede considerarse beneficiario controlador? Un comisario solamente se dedica a, a revisar, a vigilar que se esté actuando de la forma correcta dentro de la empresa. Ni siquiera es parte del consejo. Un comisario no es en automático parte de mi consejo. Entonces, hazte la pregunta que le acabo de dar a Clarisa, me parece. Tu comisario, bueno, el comisario de tu cliente, puede destituir a tus accionistas, a tu consejo de administración, tiene más del 50% de acciones, dirige a la compañía. Si tu respuesta es que no, ahí está. Luego, la información sobre los cónyuges también es necesaria para los beneficiarios, no para ustedes, que son donatarias, sí para para los notarios. Los notarios sí te piden la información de los cónyuges. Luego dice, buenos días, ¿es obligatorio que los clientes morales tengan un beneficiario controlador? Dice Alma. Volvemos a lo mismo, Alma. Hazte la pregunta, ¿tu persona moral se dirige sola? No. Ahí está tu beneficiario controlador. ¿Tu persona moral tiene el 50% de acciones volando en el aire? No. Alguien las tiene. Una persona física o una persona moral. Alguien tiene ese 50% de acciones. Entonces, ahí está tu beneficiario controlador. Luego vamos a seguir. Compilación y seguimiento continuo de las listas publicadas. Entonces hablábamos de estas listas que son muy importantes porque no muchos las compilan y creen que contratando a un proveedor externo de listas, porque hay proveedores externos que se dedican a la revisión de listas negras, creen que contratando a sus proveedores ya están cubiertos. Estos proveedores de listas, hay proveedores de listas caros, hay proveedores de listas baratos, etcétera. Pero tienen que ver que este proveedor que están contratando cuente con todas las listas consideradas como listas negras. ¿Cuáles son estas listas? Las listas OFAC, las listas de Interpol, del FBI, del 69 del Código Fiscal de las 69B del Código Fiscal de la Federación, la lista del Ministerio Público y la lista de personas vinculadas. Siempre que hago auditorías me dicen, yo tengo todas las listas porque contraté a la empresa Patito y esa empresa Patito es muy buena porque me cobra en dólares. Pues, ¿qué crees? No tiene la lista de personas vinculadas. No, ¿cómo crees que no la va a tener? Claro que la tiene. No,
¿Sabes por qué? Porque esa lista de personas vinculadas solamente la puedes tener tú. Cuando entras a tu portal del SAT de PLD, la autoridad ahí te proporciona esta lista. Así que si tú no la metiste a las listas de tu proveedor, o tú no se las diste, o tú no lo hiciste de su conocimiento, no las tiene. Aquellos que ya están en el padrón del SAT y no están compilando sus listas, háganlo porque ya van más de 5,000 nombres registrados en esa lista. Entonces van tarde de aquí a que contratemos a alguien que se ponga a registrar los nombres uno por uno porque vienen en formato PDF escaneados y pues no me deja andar copiando y pegando. Entonces lo tienen que hacer a mano, uno por uno. Entonces va más de 5,000. Así que tengan cuidado porque no pueden trabajar con clientes que no pueden recibir donaciones de clientes que estén en esas listas. Luego dice, realizar y documentar las consultas efectuadas en las listas oficialmente reconocidas por autoridades mexicanas, organismos internacionales de cada uno de los clientes. Es lo que les decía, no solamente se tiene la lista de personas vinculadas, hay más listas y hay proveedores que las tienen, pero la de personas vinculadas, no, solo ustedes. Dice aquí una pregunta, si no contesto todas las preguntas, con confianza mándenselas, mándenlas por favor y con gusto los ayudamos. Si me ayudan a recopilarlas, Ivonne, te estaría muy agradecida. Y dice aquí una pregunta, ¿el expediente puede ser en papel o digital? No importa, puede ser en papel o digital, lo que tú quieras, pero que lo tengas cuando la autoridad venga y te lo pida. No se vale decirle a la autoridad, sí lo tengo, pero lo tengo en otra oficina y al rato te lo traigo. No, cuando la autoridad llega, te da plazos. Si la autoridad ve que tú eres una empresa que no tiene sucursales, el plazo va a ser ahorita. Necesito el expediente de tus clientes ahorita. Si la autoridad ve que tienes sucursales o que recibes donaciones en diferentes centros, o sea que tienes diferentes oficinas, pues sí te va a dar un plazo para que puedas compilar esos expedientes y se los traigas. Más o menos, casi siempre son de 10 días hábiles. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Qué otra obligación tengo? Revisión de la muestra de los expedientes. Si yo tengo clientes de alto riesgo, con base en la matriz que les dije que tienen que hacer, si yo tengo clientes de alto riesgo, tienen que actualizar su expediente una vez al año. Entonces, si tengo que actualizar, ¿qué? Su INE para ver si ya se venció o no, su comprobante de domicilio, porque cuando lo recabé, pues obviamente ya pasó tiempo. Entonces, si ustedes recibieron una donación grande de una persona física o moral y esta persona física o moral salió de alto riesgo, van a tener que ir a buscarla dentro de un año para actualizar su expediente, ¿no? Entonces, si en caso de que esta persona física o moral siga dándole las donaciones, si es por única ocasión, no, porque ya nunca lo van a volver a ver. Esta persona, física o moral, llegó con computadoras para ustedes, las donó en especie para su empresa y les dijo, esta es la única vez que lo estoy haciendo porque, quiero aportar esto, ¿no? Entonces, sabemos que no es un cliente recurrente, no es una donación recurrente. Si me sale de alto riesgo, pues no lo voy a ir a buscar dentro de un año, ¿no? Porque sabemos que no va a continuar con nosotros. Capacitación anual en materia de PLD. La ley establece capacitación continua. Solo dice eso. No dice cuándo, no dice por quién, no dice quién tiene que entrar, no dice nada. Nada más dice capacítense. Pero yo les recomiendo que hagan una capacitación anual, porque cada año sale algo nuevo, cada año vemos casos nuevos. Ahorita están viendo que pues Estados Unidos está
colocando a los cárteles como terroristas. Están habiendo muchos movimientos, por lo tanto, y ahorita con la reforma que va a haber de la PIORPI, pues más, ¿no? Entonces, yo les recomiendo capacitación anual. Luego, elaboración y actualización del manual. Tengo que tener un manual, sí o sí, cuando yo me registro en el padrón del SAT. Después de que me registro, ya le digo al SAT, aquí estoy, aquí existo. Por lo tanto, tengo 90 días a partir de que me registro para tener un manual de políticas y procedimientos con base en la ley, en las reglas y el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este manual, como bien dice aquí, tiene que tener políticas y procedimientos. ¿Qué es eso? Mi política es identificar a los clientes que superen el umbral de identificación de 1,605 UMAS. Mi procedimiento es, ¿cómo lo voy a hacer? Ok. Paso número 1. El área de administración cuenta con los formatos de identificación del cliente, personas físicas y personas morales. Paso número 2. Llega el cliente y le damos el formato para que lo llene. Paso número 3. El cliente lo firma y lo pasamos al área legal o lo pasamos a la alta dirección, o sea, las áreas que ustedes tengan, ¿no? Supongamos, lo pasamos al área legal. El área legal verifica, paso número 4, el área legal verifica que la documentación, que la firma sean documentos válidos y no sean apócrifos, que no tengan tachaduras ni enmendaduras, que la firma sea la correcta. Paso número 5, recibimos su donación. Paso número 6, se identifica que superó el umbral de 1,605. Paso número 7, todo. Tiene que traer todo, todos los procedimientos que hacemos. Y me preguntaban la vez pasada, ¿qué va a pasar con mis alumnos que quieren hacer que quieren recaudar estas donaciones? ¿Qué va a pasar con ellos cuando tengan una donación que sí supere el umbral? ¿Van a tener que tener este manual? Sí, sí lo van a tener que tener, porque la autoridad no se fija si son unos niños o si son unos estudiantes o si son unos personas morales que acaban de constituirse, si son una persona física que tiene el emprendimiento, no, sino que si tú te registras en su padrón y ya superaste los umbrales, la autoridad se fija en que a partir de eso, tú tuviste la obligación de 90 días para tener ese manual. Y tu manual puede decir, yo solito recabo el expediente, yo solito hago la matriz de riesgos, yo solito reviso que la documentación sea original. Yo reviso que la documentación no sea apócrifa. Sí, sí puedes decirlo, porque eso no es una limitante, pero si tienen la obligación, aguas con eso. Luego tenemos aquí otra pregunta que tienen del dueño beneficiario. En caso de una donante persona moral, que sus accionistas igual son personas morales, en este caso el dueño beneficiario sería la accionista controladora, es decir, no se llega al detalle de la persona física. ¿Esto es correcto? Cuando tus clientes son personas morales y identificas a esos beneficiarios controladores y hasta ahí está tu obligación, identificar esos beneficiarios controladores. Si dentro de esos beneficiarios controladores hay personas físicas, por recomendación de la autoridad tienes que llegar hasta la persona física, pero hasta este momento no es una obligación. Hasta este momento, como obligación, solo tienes que identificar a los beneficiarios controladores. Por buenas prácticas, por guías, por recomendaciones, tienes que llegar hasta la persona física. ¿Por qué? Porque si dentro de esas personas morales hubo una persona física que es el hijo del Chapo, ni modo, ya te vincularon. Entonces, tú como responsable de cumplimiento,
acepta tus propios riesgos. Luego tenemos, quedamos en el manual, ¿ok? Revisión de los estados de cuenta con el fin de identificar qué operaciones deben ser reportadas. ¿Por qué revisamos los estados de cuenta? Porque muchas veces no se tiene un sistema automatizado. Ahorita vamos a ver si tenemos que tener sistema o no. Pero cuando venimos a revisar a las donatarias, observamos que no tienen sistemas, que todo lo llevan en un Excel o que lo llevan a mano. Entonces, lo que tienen que hacer es pues, revisar estos estados de cuenta. El responsable de cumplimiento tiene que revisar los estados de cuenta para decirle a la donataria, oye, veo aquí que el cliente Pedrito superó los 3,200 sumas. Hizo una donación de 364,000 pesos. Entonces, ese es su respaldo de responsable de cumplimiento, lo está viendo en el estado de cuenta. Y entonces le dice al área contable o al área financiera, ¿quién hizo esta donación? Pedrito. ¿Cuándo la hizo? ¿Por qué la hizo? ¿Fue en especie? ¿Fue en efectivo? ¿Qué es lo que, o sea, qué más información me puedes dar, área financiera? Entonces todo eso lo tiene que recabar el responsable de cumplimiento porque esa es la información que le va a servir para su aviso. Luego tenemos el seguimiento continuo de la acumulación de operaciones y por ahí vi una pregunta donde decía que la autoridad dijo que la acumulación de operaciones se hace siempre y cuando superen el umbral de identificación. Sí, es correcto. Si tu operación de enero fue por debajo del umbral de identificación, no la tomas en cuenta. Si en febrero fue por arriba del umbral de identificación, la tomas en cuenta. Si en marzo fue arriba del umbral de identificación, la tomas en cuenta. Entonces, cuando tú acumules 6 meses, tú puedes decir, estos 6 meses, de los 6 meses, solamente en 4 meses superaron el umbral de identificación. Hago la suma y ahí determino si superaron el umbral de aviso. Si lo superaron, mando mi aviso. Ahora bien, también vi una pregunta que decía, ¿cómo se pregunta? Que si estos 6 meses eran 6 meses calendario. No, son 6 meses a partir de la operación. Si yo tengo un cliente que empezó a donarme en enero, pues es de enero a junio. Si tengo un cliente que empezó a donarme en mayo, pues es de mayo, junio, julio, agosto, 6 meses. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, vamos a continuar. Ok, nos quedamos en el acumulado. Envío de los avisos ante la Secretaría, ya vimos que hay que mandarse al SAT. La Secretaría, como bien decía nuestra licenciada Susana, es una de las más importantes, uno de los órganos más importantes. Como la Secretaría no puede hacer todo, es por eso que baja la instrucción para que el SAT le lleguen esos avisos y el SAT los mande a la unidad de inteligencia financiera donde se van a analizar, a diseminar. En esta diseminación van a decir, este donante, ya van 4 empresas que me lo reportan, 4 empresas que mandan avisos con este donante. A ver, investígate a Pedrito Fernández. ¿Qué está pasando con Pedrito? ¿De dónde está sacando el dinero? Entonces las autoridades pueden comunicarse con más autoridades. Y entonces la unidad de inteligencia financiera puede decirle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a ver, comisión, dime si tú tienes avisos de Pedrito. A ver, sí tengo avisos de Pedrito. ¿De qué banco? Banco Patito. A ver, Banco Patito, dame la información de Pedrito. Y pueden hacer esta red para investigar. Luego tenemos el seguimiento y contestación de las visitas de verificación. Son así las visitas que me hace la autoridad
va a venir a revisarme todo lo que acabamos de mencionar. Tengo que contestar los oficios que me marque el SAT. Si ellos dicen que van a venir a revisarme en una semana, tengo que estar ahí porque la visita empieza conmigo o sin mí como responsable de cumplimiento. Luego tenemos seguimiento de consultas de las áreas que integran a la empresa. El responsable de cumplimiento tiene que saber de todo esto y tiene que saber de prevención del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Porque si una de las áreas le dice, oye, responsable de cumplimiento, ¿por qué tenemos que hacer la acumulación de operaciones en mes, en el mes donde inicia la operación y no mes calendario? Pues entonces tiene que saber cómo contestarle a esa área. Luego tenemos el registro de contratos en Profeco. Cuando se tengan contratos que queramos registrar en la Profeco, se puede hacer. Esto no es obligatorio. Ustedes como donatarias no hacen estos contratos, no tienen estos clientes a los que les presten un servicio, sino que ustedes reciben esas donaciones. Luego tenemos un seguimiento continuo a los cambios, reformas y nuevas obligaciones. Por eso les decía que hay que capacitarnos de perdida una vez al año, porque hay reformas, hay cambios, y en la reforma a la ley les quiero mencionar las más importantes. Las más importantes es que va a haber una auditoría obligatoria. Las actividades vulnerables, ustedes como donatarias van a ser auditadas. Ahorita se publicó el proyecto de la reforma. En el proyecto de la reforma menciona que solamente las actividades vulnerables con un grado de riesgo alto van a ser auditadas. ¿Cómo voy a determinar mi grado de riesgo? Con mi enfoque basado en riesgo. ¿Se acuerdan que hace rato les dije? El enfoque basado en riesgos es donde determinan qué tan riesgosa es la donataria por culpa de sus clientes, por culpa de sus donantes. Entonces, si ustedes salen como alto riesgo, van a tener que auditarse anualmente. Yo les recomiendo que aunque no sea obligatorio esta auditoría, si ustedes salieron como bajo riesgo o como mediano riesgo, aún así háganlo. Háganlo, ¿por qué? Porque existe un programa de autocorrección. Este programa de autocorrección, ustedes pueden apegarse a él y decirle a la autoridad, aquí estoy, he hecho las cosas mal, pero las voy a empezar a hacer bien. Si la autoridad acepta el programa de autocorrección, cuando lleguen con ustedes, posiblemente no van a ser multados. Entonces, yo les digo, hagan su auditoría, revisen qué han hecho mal y empiecen a corregir, porque la autoridad tiene hasta 5 años atrás para revisarles. Luego tenemos revisar y monitorear el perfil transaccional de los clientes. Si ustedes tienen un donante frecuente, si mi donante siempre me da 1,000 pesos al mes, ¿no? Pero de repente llega con 1,000 millones de pesos, ustedes tienen que alertar esa operación. Hay un aviso que se llama 24 horas. Su plantilla lo tiene. Está en la parte superior derecha. Ahorita ya existe. La autoridad en la reforma de la LFP-ORPI está robusteciendo este aviso. Por lo tanto, les está diciendo que cuando ustedes detecten esas operaciones que no concuerdan con el perfil de mi cliente porque él solamente me daba 1,000 pesos al mes y ahora me da 1,000 millones de pesos, se lo reporten a la autoridad. Estos se llaman reportes. Entonces tenemos informes en ceros, avisos con operaciones que superan los umbrales y reportes de cosas, de actividades, de donaciones que no estaba recibiendo y estoy recibiendo y salen del perfil de mi cliente. Entonces hay que hacerlo del conocimiento de la autoridad. Contar con un sistema automatizado. ¿Por qué? Porque estas revisiones de perfiles, estas matrices de riesgos, este enfoque basado en riesgos, no lo podemos llevar muchas veces en el Excel.
porque el Excel tiene pues algunas fórmulas que nos pueden ayudar, pero no genera unas alertas, no le manda correo al al responsable de cumplimiento y no le dice aguas porque la donación que entró hace 2 horas superó el umbral y aparte de eso no es de acuerdo al perfil del donante, porque me está dando 1,000 millones de pesos. Entonces el sistema automatizado tiene que generar esas alertas. Y me decían en una conferencia que dimos, si yo hablo de un sistema automatizado, puede ser un Excel robusto, puede ser puedo bajar un programa, la parte automatizada ya me lleva a otro nivel, ya no es un Excel. Entonces, busquémoslo los que han visto, los que están cerca de su área de sistemas, o ustedes googleenlo. ¿A qué otro nivel me lleva cuando hablo de la palabra automatizado? Entonces van a poder observar que ya no es un simple Excel el que voy a llevar. Luego tenemos elaborar la metodología del enfoque basado en riesgos. Hace rato les decía, aún no es obligatoria, pero ya va a ser. Aquí está. Va a estar en sus reformas tener una metodología del enfoque basado en riesgos para saber qué tan riesgosos son ustedes por culpa de las personas que les donan. Luego tenemos integrar la base de datos de todos los clientes y los requerimientos que deben cumplir a fin de verificar su correcta integración de los expedientes únicos de identificación, cargarlos en el sistema. Hace rato me preguntaban, ¿puedo tenerlo físico o electrónico? Ahorita puedes tenerlo como quieras. Al rato en la reforma, te está diciendo la reforma que tienes que meter la información de tus clientes en el sistema. Por lo tanto, ¿puedo tenerlo en físico? Sí, pero ya te va a obligar a que lo tengas también electrónico. ¿Puedo tenerlo todo electrónico? Sí, porque la reforma me está diciendo electrónico la información de mis clientes. Sistema automatizado, que es lo que ahorita dijimos. Poder para el responsable de cumplimiento. ¿Puedo colocar a cualquier persona como responsable de cumplimiento? No, porque tenemos obligaciones y tenemos sanciones administrativas, tenemos sanciones penales, por lo tanto, el responsable de cumplimiento tiene que saber lo que está haciendo, tener evidencia, tener respaldos, identificar, ver perfiles, ver sistemas, ver enfoque, todo lo que acabamos de decir lo hace el responsable de cumplimiento. Entonces, el responsable de cumplimiento tiene que tener poderes de actos de administración. Ese va a ser el poder que le van a dar las reformas a la LFPOP. Luego tenemos el seguimiento de la identificación del beneficiario controlador. Entonces, aquí también nos está diciendo que hay que tener la figura del beneficiario controlador. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con lo que ya está del beneficiario controlador en la ley y lo que va a estar en la reforma? El beneficiario controlador actualmente, una de las características que les dije es que tiene el 50% de acciones. Una de las características que les dije tiene el 50% de acciones o más. Con esta reforma va a tener el 25% de acciones o más. Entonces, ese es uno de los cambios que va a haber. Y habla de personas físicas y personas morales. Entonces, también aquí ya nos va a estar diciendo que tenemos que llegar a la persona física. Luego tenemos la capacitación anual. Aquí sí ya va a ser obligatoria la capacitación anual, no como la teníamos, que nada más dice capacitarte, pero no te dice cuándo. Luego tenemos la inclusión del financiamiento al terrorismo y el reporte de 24 horas. Antes nada más hablaban en la ley federal, hablaban de prevención de lavado de dinero o de lavado de dinero o reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero ahora ya van a hablar de terrorismo. ¿Por qué? Porque el GAFI
indica en su recomendación número 5 que en la recomendación número 8 que las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para financiar el terrorismo. Entonces, por eso es que lo está tomando la autoridad y lo está metiendo ahora como reforma. Y si tú sabes, sospechas, crees que tu cliente, la persona que te está donando, el donante está lavando dinero, financiando el terrorismo, tienes que mandar un reporte en 24 horas. Como la palabra lo dice, solo tienes 24 horas. Luego tenemos el seguimiento intensificado de los PEPs, personas políticamente expuestas, que pueden ser personas físicas o personas morales. ¿Por qué? Porque si tengo un accionista que es un PEP, contaminó a la persona moral, por lo tanto la moral es un PEP. Entonces hay que seguirle dando seguimiento a las personas políticamente expuestas, identificarlas igual que mis clientes, pero si es un PEP extranjero, colocarlo de alto riesgo. Luego también les pusimos aquí los delitos y sanciones. Vamos a pasarles esta presentación para que puedan revisar los delitos, los artículos del Código Penal Federal y también las sanciones que establece la LFP-ORPI, las reglas y el reglamento. Y ahí con una flechita les pusimos las que les aplicarían a ustedes, porque los demás son para corredores, notarios, juegos con apuestas, pero la de ustedes son las de la flecha. Esta de aquí no tiene flecha porque es el uso de efectivo y metales preciosos. Ustedes no tienen una restricción para recibir efectivo y metales preciosos. Ustedes pueden recibir estas donaciones en especie o en efectivo o en transferencia. Ahí está la respuesta que me preguntaban hace rato, ¿cuánto dinero tengo que pagar por no mandar mis avisos? Pues les tengo una mala noticia, del 10 hasta el 100% del acto de la operación. Si su donación fue de 1,000 millones de pesos, su multa va a ser de 1,000 millones de pesos. Puede ser del 10 hasta el 100%. Les dejamos aquí nuestros datos a nombre de Grupo Bisolver y del Colegio de Contadores. Les agradecemos mucho que hayan asistido a esta presentación. Como les comentamos hace rato, se las vamos a hacer llegar para que, puedan contestar ahí sus dudas. Nos pueden mandar también su información, sus dudas que tengan. Vamos a tratar de contestarlas todas lo antes posible. Y les agradecemos su asistencia, su dinamismo. Hubo demasiadas preguntas y esperamos haber contestado la mayoría. Licenciada Susana, ¿le gustaría despedirse? Muchas gracias a todos y a CEMEFI por la oportunidad que nos brindó de dejarles más dudas a las donatarias, ¿verdad? O para que nos vuelvan a invitar a participar con ustedes. Es un tema bastante amplio y que en cada una de las obligaciones que la licenciada Berenice nos fue mencionando, pues quizá de ahí podamos empezar a poderles compartir un poquito más, ya que pues sí existen diferentes dudas para ver cómo podemos cumplir esas obligaciones. Nosotros como miembros de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del colegio, también realizamos ciertos cursos para la presentación de avisos, elaboración de manuales, etcétera. Sin embargo, pues dejamos las puertas abiertas para volver a estar con ustedes en un futuro y pues muchas gracias a Ivonne también que nos contactó. Muchísimas gracias tanto a Susana Mejía como a Berenice Trujillo. La verdad es que el tema es non-stop, o sea, completamente. Yo tengo una pregunta antes de cerrar. ¿Cuándo es cuando se va a hacer el cambio de ley y cuándo va a ser efectivos todos estos cambios que ustedes han estado hablando? Ahorita está en la etapa número 2, entonces apenas está la propuesta, falta todavía que pase a revisión. De hecho, nos invitaron, yo también pertenezco a otras asociaciones. En esas asociaciones estuvieron invitándonos a que revisáramos la reforma y les diéramos nuestros comentarios
para decirles por qué estamos de acuerdo, por qué no, o qué más deben de incluir, porque ellos como legisladores, pues no están en el día a día inmersos en estos envíos de avisos. Entonces, apenas está en revisión, apenas nos juntamos con ellos para darle nuestro punto de vista, nuestros comentarios. Todavía faltan, me parece que 3 o 4 procesos más para que se apruebe, pero se va a aprobar seguramente sí o sí. Ujú. Sí, sobre todo, como decían, con toda esta parte de el nombramiento de organizaciones terroristas a los cárteles, ¿no? Creo que esto va a comenzar a hacer mucho ruido dentro de, pues en México, ¿no? En general, tanto con organizaciones como con empresas. En fin. Ivonne, no sé si quisieras, o sea, tenemos muchas preguntas, pero vamos a pasarlas para el apoyo a la respuesta de las mismas. Ivonne, no sé si gustes algunas palabras. Sí, pues agradecerles nuevamente a Berenice y a Susana que nos hayan acompañado el día de hoy por pues apoyarnos a fortalecer a las organizaciones y también quiero invitarlos a las organizaciones a que sigan capacitándose en estos temas y que inviten a sus contadores. Les recordamos que con convenio con el Colegio de Contadores de la Ciudad de México tenemos algunos cursos donde las donatarias obtienen descuentos por su participación. Entonces aprovechen esto, inviten a sus contadores a que se capaciten, como lo comentaba ahorita, Bere, pues sigue habiendo reformas, hay cambios y siempre tenemos que estar al día en estos temas, inclusive los que se quieren especializar en temas de prevención del lavado de dinero, la comisión donde pertenecen Berenice y Susana, pues son especialistas en estos temas, ¿no? Entonces ellos tienen también un diplomado donde se ven las actividades vulnerables para que pasen a capacitarse también y que estemos siempre al día con estas obligaciones. Y muchas gracias también por eso, Iván, porque sí se me olvidó pasarles, decirles que estoy haciendo la coordinación de este diplomado. Va a ser un diplomado para la certificación ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esa certificación es más enfocada a las actividades vulnerables como ustedes y va a empezar en el mes de junio. Yo les paso la información a través de Ivonne cuando ya se tenga la publicación de esta certificación. Ahorita estamos iniciando el diplomado de la certificación, pero ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Muchas gracias por eso también. Sí, recuerden que a través de la comunidad CEMEFI nosotros realizamos este tipo de convenios con terceras instituciones y que quienes forman parte de esta comunidad podrán acceder a los descuentos que nos facilitan a través del convenio. Así que muchas gracias. Y bueno, pues no sé si gustas, podemos dar cierre a la sesión o no sé si tengas algún otro comentario. Sí, muchas gracias, Cristina. Por ahí les vamos a compartir algunos materiales que tenemos escritos desde la Comisión de Entidades con Propósitos No Lucrativos, que tiene que ver con tema de prevención del lavado de dinero. No sé si Bere, Susana, nos quieran compartir también algunos artículos que ya hayan desarrollado que puedan apoyar a las organizaciones para que sean creo que les invitamos a que todas las capacitaciones que tomen las compartan con todo su equipo para que todo el equipo esté al día con esta información y estas novedades. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias nuevamente, Bere. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Anaí, por estarnos acompañando el día de hoy. Sí, la otra que habíamos comentado es que cualquier organización que a lo mejor ya tenga como el cuerpo de un manual o que ya tenga buenas prácticas de gestión para esto, si gustan abonar al fortalecimiento de la misma comunidad MEFI, podrían compartir esa información y nosotros poder tenerla a disposición del resto de las instituciones, obviamente obviando ningún tipo de información interna, ¿no? Solamente los cuerpos de estos documentos, ¿no? Y así estar fortaleciendo en conjunto a la misma comunidad.
Así que bueno, sin más, muchísimas gracias, Bere, Susana, por su tiempo y obviamente a mi colega Ivonne Canet, quien nos apoyó a esta serie de webinarios para el fortalecimiento de las organizaciones. Y así también doy las gracias tanto a Anaí como a Laura Regis, quienes hicieron de hoy este evento inclusivo para todos. Muchas gracias. Recuerden varias cosas. Uno, que vamos a compartir el material. Les enviaré yo información de cómo es y la entrada a la carpeta, etcétera, para que puedan hacer estas descargas. Dos, que la serie de los 3 webinarios van a estar juntos dentro del sitio SMFI. Ya hoy están disponibles las 2 primeras partes y vamos a subir esta tercera. Y la otra es decirles que dentro de 8 días, el 27 de febrero, tendremos el foro SMFI, que es sobre actualización legal y fiscal. Aquí no vamos a tocar nada de beneficiario controlador porque acabamos de hacer esta serie de 3, pero vamos a estar hablando sobre la miscelánea fiscal 2025 y los cambios que están apoyando o que son directamente para organizaciones de la sociedad civil. Así que por favor estén pendientes y estén pendientes de todos nuestros anuncios e invitaciones. Muchas gracias a todos, a todas por estar presentes con nosotros y seguiremos en comunicación. Hasta luego. Gracias, hasta luego.